lectura multitudinario. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en el club de lectura, ¿no? Pocos pero buenos. Pocos pero bien avenidos, ¿no? No sé. Y ya está, es una sesión en la que traemos un libro leído y comentamos lo que nos parece. Lo primero, yo creo que lo más importante es saber nuestros nombres, aunque la mayoría no nos conocemos. Si queréis empiezo yo me llamo José. Me llamo Ana. Juan. Elisabetta. Esto es un poco ahí escogiendo los nombres que yo creo que es lo más importante. Voy a hacer un pequeño curso sobre el señor Benedetti y el Pedro y el Capitán, ¿no? Es un drama teatral, en 1979 en Uruguay se hace, entre una dictadura militar que empieza en 1973 y termina en 1985. Este hombre nace el 14 de septiembre de 1920 y murió hace unos años, en el 2009. Pertenece a la generación del 45 y durante la dictadura militar estaba exiliado en Buenos Aires en el 73, en Cuba en el 76 y se vino aquí en Madrid en 1977, entre otros lados que también estaban. Estaba, por ejemplo, en las Baleares y poco más. No sé quién se ha leído de aquí el libro. ¿Alguien lo ha leído? ¿Juan lo ha leído? ¿Ana lo ha leído? Los demás no, pues bueno, estamos aquí. No hace falta tampoco, lo más conveniente es que la gente se lea el libro, ¿no? Las personas que vayan a participar, pero si no se lee tampoco es de gran importancia porque venimos a tratar temas que sé que todos podemos hablar. Y es, la verdad, un poco distendido, no es de una forma muy, como estamos hablando, no es algo elitista ni nada, no, es sencillo. Estoy buscando aquí, que no lo encuentro porque soy súper ordenado, lo del prólogo, no lo encuentro. Bueno, así que la obra es una obra teatral, está dividida en 4 actos y trata de 2 personas, Pedro y el capitán. No se llama ni Pedro ni el capitán, pero bueno, Pedro y el capitán. Y uno es el interrogado y otro es el que interroga, ¿no? El capitán es militar conservador y Pedro es un combatiente progresista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a la izquierda. No aparece nunca la violencia en escena, pero siempre se está... La violencia física, la violencia verbal sí que existe, ¿no? Pero se vislumbra, ¿no? Y en la entradilla siempre se comenta los rasgos físicos que tiene Pedro y se ve cómo va empeorando un poco. Mi idea era la de, como en cada acto, o según mi opinión, según como yo lo he leído, en cada acto se trata de una cosa diferente y acto por acto, ¿no? En el primer acto, o hago un resumen si alguien quiere hacerlo de los que se lo ha leído, o si os acordáis nítidamente. Bueno. ¿Tú, Juan? Yo lo recuerdo más bien como todo. En intentar leer el libro me he quedado en el segundo acto, lo leí hace tiempo, pero vamos que yo si quieres puedo un poco comentar algo, pero a nivel global del libro más que... Vale, entonces si quieres lo dejamos. Perfecto, ahora hablamos. Vale. En la primera parte que comentamos es un monólogo del capitán. Está Pedro en escena y el capitán. Pedro está con un saco, no puede ver, y es un monólogo, ¿no? En el capitán, aquí en este acto, lo que hace el capitán es manipular, amenazar sutilmente, poco a poco, para un estadio así más light, más tranquilo, o sea, ya bastante agresivo verbalmente, ¿no? Pero Pedro nunca habla, por más que se le increpe. Se le ataca por el tema de la ideología, ¿no? Un poco en relación con lo que hemos estado aquí hablando antes sobre Miguel Hernández y sobre el acomodamiento que tiene la sociedad, ¿no? Dice, tú eres progresista, eres de izquierda, pero en cambio tienes tu coche, en cambio tienes tu casa. La propiedad privada no interesa tanto cuando hay una casa de por medio, ¿no? Es discutible. Siempre lo habla en un plano superior, de superioridad el capitán,
Incluso este colegueo, no sé, ahora traigo un texto para que lo veamos. Este colegueo que te hace sentirte más infeliz todavía cuando sabes que te están manipulando. El capitán intenta en alguna escena empatizar con él y bromea sobre su trabajo, ¿no? Dice que el capitán es la parte buena de todo el ejército conservador, porque él no pega, él no hace maltrato físico. Y además le explica las partes positivas que tiene ser progresista. Es un poco un doble vínculo, le va haciendo todo el rato. Y ya está, le ofrece un trato a Pedro, que es, estamos hablando en relación un montón con Miguel Hernández, le ofrecen un trato a Pedro, que es de arrepentirse de lo que ha hecho y además da ciertos datos con la condición de que lo van a expulsar. Dice que no lo van a expulsar inmediatamente, que no lo van a encarcelar inmediatamente, pero lo harán dentro de una semana, 2 semanas, para que sus compañeros no sospechen. Entonces así puede volver con su familia. Toca mucho con la familia. Se presenta de una forma un poco humana, sino humana los dos, con sus emociones, con sus sentimientos. Y quería centrar el debate en esta parte sobre la manipulación. No sé, los que lo han leído pueden dar un gatillo, pueden decir algo, si recuerdan. A ver, a mí me llama la atención, me refiere, entiendo al primer acto, ¿no? El monólogo. Yo me llama la atención mucho en ese, ha hecho referencia ya al increciendo, ¿no? Que tiene la actitud de, empieza como, por así llamarlo, el poli bueno, ¿no? Que se va desquiciando porque ve que no consigue con su metodología lo que él pretende. Y va evolucionando hacia un estadio de mayor agresividad y demás. Incluso diciéndole, como bien has comentado, lo de tienes que sentirte afortunado porque yo no utilizo medios que puede utilizar otra gente, ¿no? Que es la violencia física o el maltrato. Pero claro, creo que un tema que subyace dentro del libro, que no se hace referencia nunca explícitamente, que es el tema un poco de, por así llamarlo, tortura, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista psicológico, muchas veces quizás pueda ser hasta peor que la violencia física. Y creo que puede ser un poco el caso de este primer acto. No me acuerdo si era en el primer acto, ¿no? Pero estaba diciendo el capitán a Pedro que iban a rescatar a su esposa, ¿no? Que le iban a quitar el hijo, que le iban a violar, y etcétera, etcétera. Esa es la manipulación a la que te refieres. Esa es la manipulación. También esa es una forma de tortura psicológica, ¿no? En cambio, vosotros creéis, aunque en esta primera parte no creéis, lo que habéis leído, y después podemos ver si sale un poquillo de debate, ¿creéis que Pedro también tortura de alguna forma al capitán o no lo creéis? Él resiste, ¿no? No puede. Y como puede, no hablando, porque su dignidad va ante todo, entonces no quiere delatar a sus compañeros y cae. Yo creo que eso, le da juego a sus cartas. A ver, puede ser un arma, ¿no? Tú decías que al principio empieza en plan poli bueno y como ves que a quien está interrogando no da su brazo a torcer, pues hace que se vaya la impotencia de que no lo está sacando. Eso hace que se enerve todavía más, que se cabree todavía más y quizás esa es el arma de quien está siendo interrogado, ¿no? Es decir, eso le da no te contesto, el único arma que tengo es no hablar, no contestarte, y eso va a hacer que tú te cabrees más todavía. De manera que puede ser también voy a hacer sufrir psicológicamente a ti también. Yo creo que va por ahí, que juega sus cartas realmente y dice, bueno, igual. Quizá también haya que verlo desde el punto de vista que dice de que cada grado de violencia verbal más alto es una pequeña victoria para interior para Pedro. Para quien está siendo interrogado, para Pedro. Pero nunca empieza, cuando te he dicho que comienza de poli bueno,
Yo realmente no lo veo así, yo lo veo como una ironía, en plan, bueno, tienes suerte y tal, pero que de todas formas te vamos a moler a palos, eso que lo sepas. Realmente yo tengo la sartén con el mango, simplemente me río de ti porque estoy en posición de reírme porque estamos así. No sé, Sí, absolutamente. Decía lo de bueno para hacer un poco así, pero evidentemente si a ti te interrogan, te han detenido, te han arrestado, entonces estás en una posición clara de inferioridad, ¿no? Per se. Yo creo que en realidad le da la vuelta a Pedro. No creo que esté en una posición de inferioridad más bien física que ética, o no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Pero por ahí va. Está en una posición de inferioridad porque está detenido, pero en realidad Pedro es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Pedro es el que tiene la capacidad de darle al otro lo que quiere o no. Es decir, es el que pueda decidir ahí. El otro no puede decidir absolutamente nada. Claro, porque la información la tiene Pedro, entonces quien realmente tiene la sartén por el mango es Pedro. Ahora está la habilidad del capitán de saber solo sacarle. Entonces, por lo que decís del polibueno, lo que yo voy entendiendo, si tú interrogas a alguien no empiezas primero de malo, que siempre por las buenas se saca mejor, ¿no? Entonces empiezas con el tema del colegueo, aunque haya esa diferencia de yo soy capitán, tú eres un comunista, o como queráis llamarlo así, porque tiene otra ideología y demás. Pero siempre empiezas con el compadre un poco en plan, yo te lo sonsaco y si no te lo puedo sonsacar es cuando yo me voy cabreando y te decís que me lo tienes que decir sí o sí. El capitán va tirándole por la parte emocional, como ha dicho antes, va tirándole por la familia, tirándole por los compañeros, haciéndole... Yo creo que cuando me refería al polibueno no es que él se ponga al mismo nivel, sino que digamos que cuando él empieza a plantear su estrategia y reconoce que no va a utilizar la violencia física, se está autolimitando. Y es como decirte, estar conmigo aquí en esta situación, para ti va a ser, aunque desagradable, menos desagradable que si estuvieras con otra persona, ¿no? que no tiene reparo en utilizar. yo creo que es mentira en realidad. Claro, es toda una estrategia para que se lo crean, ¿no? Porque se crean que están en igual. Pero claro, un polibueno es esa estrategia para que se lo crean, ¿no? Claro. Pero yo creo que entonces los dos tienen un poco el sartén por el mango, ¿no? Yo creo que es la evolución. Exacto, en realidad es un combate, ¿no? Como si fuese una lucha, no física. Sí, la es. Y entonces cada uno tiene su arma. Entonces es una... Sí, hombre, en un interrogatorio siempre le vamos a dar un poco de ventaja a quien interroga por el hecho de... Pero en realidad es una lucha, ¿no? Yo lo veo como una evolución absolutamente, que en el que el capitán está en declive, mientras que cada pequeño declive, como he dicho antes, es una pequeña victoria y un pequeño empoderamiento de Pedro, hasta que se invierten totalmente las tomas. Termina, al final, para que lo quiera ver, que eso lo queda ver, termina llorando el capitán varias veces. Una vez porque le menciona a la familia, otra vez porque Pedro dice que está muerto, y otra vez porque no es capaz de conseguir absolutamente nada. Como he dicho, no lo quería enfocar, aunque como siempre se va un poco el debate, lo quería enfocar a la manipulación y he traído este libro para que le interese. Primero Pedro, el capitán. Sí, pero... Y después traigo Gente tóxica, ¿no? De Bernardo argentino. La verdad a mí no me termina de gustar cómo escribe ni cómo enfoca, un poco de corte religioso, pero tiene cosas que son interesantes, ¿no? Te habla del envidioso, un poco en plan autoayuda, ¿no? Y tiene aquí una frasecilla, ¿no? Yo creo que puede hacer un símil a lo que pasa en el libro, en el primer acto, y lo voy a leer, ¿vale? Empieza con un pequeño diálogo y dice: ella, triste, me gustaría que me regalaran flores. Era el día siguiente: mi amor, te he traído flores. Ella enojada: ahora no las quiero, no ha sido espontáneo, ¿no? Un poco en ese sentido, que ya sé que puede resaltar tópicos machistas, bla, bla. Pero bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? Si lo queréis echar un ojillo, después os lo puedo dejar, ¿vale? Te viene aquí un
serie A, tiene una doble vida, el manipulador lleva cargas pesadas, tiene envidia, son improductivos, discutibles. Por si le queréis echar un ojillo, ¿vale? También en relación con la bendición, y un poco viene genial porque antes hemos hablado de los medios de comunicación y de cómo las cosas, ¿lo habéis visto? Y como las obras de arte iniciales terminan por modificarse, ¿no? Yo creo que este dibujo es súper representativo. No sé si lo habéis visto. It's media, ¿no? Que es de Pain Glass, puede parecer. No, una forma de cambiar la realidad. Bastante bueno. De hecho, yo que llevo muchos años trabajando en los medios, la palabra que más se utiliza en los medios es falsear. Es decir, vamos a falsear esto. Nosotros lo grabamos aquí, pero si lo grabamos de esta parte parece que entonces no siempre el falsear quiere decir engañar. Cuando se habla, sobre todo en televisión, ¿no? Pero curiosamente es la palabra que más se utiliza. En cine también, pero vale, en cine estamos contando una historia que en realidad es una historia de ficción. Entonces podemos falsearlo, ¿no? Pues vamos a hacer surf, pues lo ponemos en el charcón y si no se ven los coches y si no se ve, si solo se ve agua, parece que estamos, yo qué sé, en California y haciendo surf, ¿no? Pero en televisión y sobre todo en informativo, que yo trabajo mucho en informativo, la palabra que más se utiliza es falsear, entonces. Falsear te refieres como a manipular, a sacar la imagen de otra forma, ¿no? Sí. Muchas veces no se utiliza el falsear como manipular, pero ese falseo acaba manipulando. Retocando. Exacto. No solo el encuadre, sino la secuencia de imágenes. Y depende mucho del orden en el que lo ponga. Dando una visión Sí, y entonces, bueno, aprovechando en el dibujo lo que aparece en una cámara de televisión. Y como bueno, esto pretende ser un festival cultural crítico y permanente. Yo creo que con respecto a manipulación este es más indicado, ¿no? Para mencionarlo. ¿No han dicho quién lo conocéis? Sí. Entonces, ya está las 10 estrategias de manipulación mediática. ¿Habéis leído? No, Sí. De hecho, yo comenté un poco, muy por encima, con lo que sobre Miguel Hernández sobre la hegemonía de la información y la... De hecho, se ha hablado del tema, ¿no? Y una de las dos de las estrategias de las que habla Chomsky en esas 10 es curioso, pero se le atribuye a autores que la llevaron a cabo, pero nunca la anunciaron. Por ejemplo, fue el propio Gramsci quien advertía de la mentira en un medio de comunicación podría convertirse en la más horrible de la verdad. Y esa frase se le atribuye a Joseph Goebbels, que fue ministro de la propaganda de Adolf Hitler y fue de hecho el sucesor de la Cancillería, ¿no? de Alemania, cuando muere. Y se le atribuye por una sencilla razón, porque este hombre lo que hizo a finales de los años 30 fue regalar radio a los alemanes. Pero claro, regalaba radios que solo se escuchaba a su frecuencia. Qué mejor manera de manipular, ¿no? Pues bueno, también lo dejo por aquí como está un poco más tranquilillo, si le queréis echar un ojillo. Y si os parece, pasamos al segundo acto, que lo traigo como algo complementario por si venían más personas, ¿no? Más personas que no nos conociéramos y pues, da un poquillo más de debate, pero viendo los que estamos así, podemos pasar al segundo acto. En la segunda parte, si queréis lo comento un poquito. Se ve, aparece en escena Pedro con un poco más de violencia, llega con la cara hinchada, un poco de estrés aéreo. Y esto parece así, ¿no? El coronel, bueno, el capitán
comenta como, porque en el capítulo anterior, en la parte anterior, habla de los eléctricos, que son los que cogen un taser, porque ahora se conoce como taser. Taser, esto que pega así. Sí, una descarga eléctrica. Pues con esto torturaban a Pedro, ¿no? Y en el primer acto se habla de... Sí, precioso. En el primer acto se habla de los hombres que aplican las descargas y le llaman a los hombres eléctricos y que se lo va a comentar a su superior. Llega, se lo comenta, ¿no? Y el coronel le ríe las gracias, ¿no? Y se ve un poco la subordinación que tiene el capitán con respecto a sus superiores, que en ningún momento aparece por parte de Pedro, o al menos yo no lo he visto. Pedro comienza ya a hablar en esta parte y le explica que él no hablaba anteriormente porque le parecía demasiado poco digno, ¿no? Le parecía súper indigno. Aparte de estar torturado, aparte de estar secuestrado, hablas con una capucha, ¿no? Y una vez que le quitas la capucha, ya lo hace. Se enfrenta con el diálogo con el capitán, y lo pone nervioso y hasta llega a saltarle, bueno, le llega a pegar el capitán, o sea que hay un momento en el que sí. Se cree que lo está amenazando, en cambio Pedro lo que hace es hablarle tranquilamente, y otro se cree que está hablando y se trata dice que somos de formación profesional por la parte del capitán. Y Pedro lo chantajea emocionalmente con la familia. En un momento que se le da violencia verbal por parte de Pedro también. Pierde los nervios y le golpea. En esta parte yo lo que he visto más es lo que se quería tratar era la resiliencia. ¿Conocéis el término de resiliencia? Sí. ¿Lo quieres explicar? ¿No? Vale. Muchas gracias. Bien. Pues más o menos de lo que sé, no me acuerdo en qué momento el término que vivió en un campo de concentración, ¿no? A esa resiliencia, ¿no? ¿Te refieres? ¿Cómo se llamaba el hombre que dio nombre y que estudia eso? Es decir, cuando personas han vivido, por ejemplo, en un campo de concentración, ¿qué es lo que le hace sobrevivir a lo que han vivido? Y se llama la resiliencia, como algo más bien en grupo, pero también de forma individual, ¿no? Si alguien ha vivido una violación, por ejemplo, y supera esa violación, pues se llama la resiliencia. Resiliencia, sí. Una forma de entender, bueno, con respecto a la violación, por ejemplo, exactamente, hay un libro que se llama La teoría King Kong, que habla de la resiliencia después de haber sufrido esto, sufrió una violación. Y otro libro por aquí. Bueno, también resiliencia es cuando se te muere un familiar y la forma de afrontar lo que tienes tú. Pero eso es más bien el trabajo del duelo. La resiliencia es más bien algo de fuerte, porque me falta su palabra en español, pero más algo vivido. Muy traumático. Eso. Algo muy luchado, al fin y al cabo, supongo que, aunque nadie se acaba realmente de un familiar, es algo que entra, o que puede entrar dentro de la mente. O si se muere en circunstancias dramáticas, entonces es todo lo que lleva a lo que supera eso, pues la resiliencia. Ese trabajo, como se trabaja en el duelo, pues se trabaja también en eso. No me acuerdo cómo se llama eso. Yo puedo contar la historia del hombre. Este hombre era un preso de, no sé, del campo de concentración, no me acuerdo del nombre, pero
cosas, sufrió maltrato desde pequeño y bueno, y no podía superarlo. Y ya está, vosotros ahora con lo que ha explicado Katia, no más lo que hemos entendido, que hay parte de resiliencia, ¿veis en Pedro? ¿Vais a alguna parte? ¿No la vais? ¿Forma de superar la condición de prisionero? Por ejemplo, el guardar silencio es una forma de superar ese trauma, esa forma de enfrentarse a ella. Igual es algo como un poco de dignidad, ¿no? Como de no dejarse machacar tan pronto. Es que yo creo que si he entendido el concepto es cuando ya has pasado el trauma, ¿no? Si realmente estás dentro del proceso que te están torturando. No lo ves una forma de enfrentar. Yo soy un poco de opinión, ¿no? Tú vas, como he dicho antes, tu carta, tú te aferras a las pocas posibilidades que tienes de salir de ese, intentando ser lo más fiel a tus principios y a tus ideales básicos. Y claro, vendría ya el tema a posteriori de, una vez vivido ese trauma, cómo superarlo, cómo liberarse de esas sombras, ¿no? Por las que has pasado. Aunque tampoco conozco el término con la profundidad como para poder pronunciarlo claramente. Yo lo vi así, y aparte de una frase así sobre resiliencia, la gente que ahora vamos a hablar mucho idioma es que no solo del tema. Y se parece a alguno que lea alguna frase o algo, porque creáis que no es la misma para todos, o sea que cada uno tiene una diferente. Yo leo Sí, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su vida. Eso no lo creo. Solo pienso una cosa, que haría si no tuvieran vida. Simplemente hazlo. Sí, la duda es la herida de la mente del alma. Es la continuación de la frase. Yo quisiera reivindicar, llegaste con un club de lectura y que hemos hablado un poco antes de eso de predicar en el desierto, en el taller anterior. Aquí viene una frase de Miguel de Unamuno que dice: el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Pues a mí me ha gustado es de un autor desconocido y dice: lo posible de lo imposible se vive por la voluntad del soberano. Y eso, pues, bien. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers. Rogers, terapeuta sistémico, bastante. No sé si lo conocéis. Tenemos aquí la música de fondo. No sé si al cual esto, Juan. Bueno, el equipo que se han traído los chicos, No está sonando bastante bien. Una forma, seguimos con la tercera parte, eso después si queréis fotocopiarlo, fotocopiarlo, ya lo dejo por aquí para vosotros, ¿vale? Y comentaros también, y aquí aunque sea un corte, ¿no? Que esto es como una pequeña muestra de lo que estoy trabajando yo con las personas en el centro penitenciario, no sé si era lo que se deseaba que nosotros ahora que estamos aquí en Petit Comité, pero bueno, un poco así, lo que pasa es que yo lo tratamos de forma un poco más en profundidad a término. El tema de la resiliencia vuelve la tercera parte según mi criterio, y es cuando Pedro, después de
y se sintió bastante asqueroso. Pedro le menciona a su hijo, dice que él se siente mal, ¿no? Pedro le menciona a su hijo y le dice que si no teme que lo odien en algún día, dice que su hijo lo aprecia. El capitán dice que su hijo lo aprecia. Pedro le dice que es porque todavía no conocen cuál es su trabajo. Y aquí es la primera vez que sale las lágrimas del capitán, y Benedetti lo muestra como un humano. Lo está mostrando los dos desde diferentes ideologías que implica moral, implica ética, formas de acciones en la vida, ¿no? Pero los dos como seres emocionales, que a mí esto es lo que me parece más interesante. Aquí Pedro empieza a decir que está muerto, cuando empiezan a preguntarle cosas, dice que está muerto, que a él no le afecta absolutamente nada de lo que le esté diciendo y que le da igual que le peguen, le da igual que le hagan lo que hagan, porque él ya está muerto en vida. Y es mucho más sano creer que está muerto, porque así nada, absolutamente nada le afecta, ¿no? Ahí sí veo yo un poco del término que estábamos antes. Que creo que es una forma de superarlo, de que no habéis pegado, no habéis humillado, pero no vaya a conseguir lo que queréis. Mucho que eso. Y por comentar también un poco, quizá lo que tú has dicho, me parece más acertado, mostrar al capitán también como humano, y quizá también, poniéndolo entre comillas, pero como víctima, ¿no? Sí. de su propio destino y de su propio planteamiento y filosofía de vida, ¿no? Un poco que... Igual que a Pedro, por las dos partes, ¿no? Claro. De hecho, el capitán hay un momento en el que le dice que admira su valor, el valor de Pedro, el valor de sin nada a cambio está luchando por una ideología. En cambio, lo hace por miedo. El capitán lo está haciendo por miedo. Entonces se ve ahí un poco como ha dicho. Es como un concepto de libertad, ¿no? Que no tengo libertad física, pero soy bastante más libre que tú, que eres el que me tienes prisionero, ¿no? Es una paradoja eso, ¿no? Como decía antes, el capitán le está increpando a Pedro, está cada vez más agresivo, ¿no? Y Pedro lo toma con humor, absolutamente con humor. Cosa que, como estábamos hablando antes, el capitán se sube cada vez más violento, se pone un poquillo más. Y acorde con eso, traigo otro testigo. Os voy a machacar. Y yo creo que es súper bonito. Es una leyenda japonesa. Es el cuento del viejo samurái. Si os apetece, lo damos más en profundidad, porque yo creo que va, me acordé con el libro, y además a mí me resulta interesante. ¿A quién le apetece empezar a leer? Venga, yo. Había una vez en el antiguo Japón un viejo samurái, ya retirado, que se dedicaba a enseñar el arte de la meditación a sus jóvenes alumnos. A pesar de su avanzada edad, corría la leyenda que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. ¿Sigo? Cierto día apareció por allí un guerrero con fama de ser el mejor en su género. Era conocido por su total falta de escrúpulos y por ser un especialista en la técnica de la provocación. Este guerrero esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y después, con una inteligencia privilegiada para captar los errores del contrario, atacaba con una velocidad fulminante. Nunca había perdido un combate. Sabiendo de la fama del viejo samurái, estaba ahí para derrotarlo y así aumentar su fama de invencible. El viejo aceptó el reto y se vieron en la plaza pública con todos los alumnos y gente del lugar. El joven empezó a insultar al viejo maestro, le escupió, tiró piedras en su dirección, le ofendió con todo tipo de desprecio a él, sus familiares y antepasados. Durante varias horas hizo todo para provocarlo, pero el viejo maestro permaneció impasible. Al final de la tarde, exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Los discípulos corrieron hacia su maestro y le preguntaron cómo había soportado tanta iniquidad de manera cobarde, sin sacar su espada, asumiendo el riesgo de ser vencido. Si alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo?, preguntó el samurái. ¿A quién intentó entregarlo?, respondió
respondió un discípulo. Pues lo mismo vale para la rabia, la ira, los insultos y la envidia, dijo el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. No sé si qué os parece. Pues creo que ilustra muy bien la primera parte de la cámara, ¿no? Cuando va en el monólogo interrogando cada vez más así. O bueno, en esta parte de la escena, ¿no? También. Yo creo que ilustra perfectamente todo el libro, desde el principio a fin. Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Al final está muerto en vida y lo asume desde casi, creo que desde el principio. Aunque no lo dice explícitamente, se puede intuir. Y claro, él sabe ya que está muerto y no tiene nada que perder. Entonces, creo que va con la última parte, ¿no? Que cuando no son aceptados continúan perteneciendo a lo que los cargaban consigo. Miedo, ira, todo tipo de malos sentimientos, no malas acciones que pueda, en este caso, Pedro. Hombre, de lo que habéis comentado, y sobre todo el hecho, porque a mí me da la impresión sobre todo de seguridad, es decir, de tener seguridad, ¿no? Porque claro, el viejo samurái, de no tener la seguridad, de ser más sabio, de ser quizá más técnico, quizá no más hábil, pero sí tener la seguridad y sí tener la experiencia de ser capaz de no caer en esos insultos, ¿no? Y un poco Pedro, en el tema del libro, verse en la posición de... Y como al principio, a mí me da la sensación de que Pedro se lo va llevando a su terreno, porque a mí me ha resultado muy curioso que el capitán llore. Yo como interrogador, yo no lloraría. Es decir, más me enerve y más yo por lo que voy a hacer, pegarte más. Entonces, me da la sensación de que se cambia la zona, de que quien estaba por encima ahora está por debajo, es decir, quien interroga acaba llorando. Cuando quien debe de llorar es quien es interrogado. Un poco esa paradoja de la libertad, ¿no? Exacto. Que el capitán en este caso, que es el que custodia, ¿no? al prisionero, es más prisionero que el propio prisionero, ¿no? Prisionero de sí mismo, de su miedo, de su... Y quizá la seguridad a la que me refería sea el convencimiento, ¿no? Ya que Pedro está convencido mientras que el capitán, no sé, es su trabajo, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto El Padrino. En El Padrino 2 hay una frase que Michael Corleone dice cuando están justo en la Revolución Cubana, cuando echan a Pascual, me parece que era, no sé, no recuerdo, al presidente, no recuerdo si es exacto, fiel a la historia de la película o no, pero Michael Corleone dice que le asombra mucho o que le da miedo que los soldados cobran, los revolucionarios no. Un poco, ya tiene un poco de, ya le está dando ventaja o ya está dando un ganador, y yo veo un ganador claro ahí, en quien está convencido y a quien le pagan para estar convencido para hacer eso. Un poco lo que se comentó allá en el debate sobre la película Tierra y Libertad, que había un ejército profesional frente a una milicia que eran civiles, que tenían muy poca instrucción militar y muy poca preparación. Y creo que fue Juan Peña quien hizo referencia a Pérez Reverte cuando decía: los primeros morir eran los mejores, porque eran los más convencidos, los que no tenían miedo. Es decir, no les importaba perder la vida, pero sabían que estaban peleando por algo en lo que realmente estaban convencidos y creían plenamente. Hasta ese punto llegaron, ¿no? Y creo que el ejemplo de Pedro en este caso es perfecto, porque esa razón, ese convencimiento, ese tener tan claro tu ideal es lo que te hace libre realmente. No el hecho de que te puedan pegar, te puedan tener prisionero, te puedan incluso llegar a matar. Sí, la coherencia. De la que también referíamos a Miguel Hernández. Correcto. Bueno,
pasamos a la cuarta parte, si os parece. Y bueno, en esta parte ya, la parte final, ¿no? Aquí es cuando se derrumba el capitán totalmente, termina el drama, termina el capitán de rodillas llorando frente a Pedro, suplicándole que le diera algo de información, porque anteriormente le había comentado que si él no sacaba información de alguien se sentiría bastante mal consigo mismo, porque su trabajo es sacar información. Si no lo consigue y está utilizando un montón de tortura, la conciencia no le permitiría no seguir viéndolo, pero que se le jugaría la conciencia. Y bueno, vuelve a atacar Pedro, entre comillas, ¿no? Vuelve a atacarle por la parte emocional, que es donde le ha visto el punto débil al capitán. Le vuelve a mencionar a la esposa, vuelve a mencionar a los hijos, y el capitán hace lo mismo con Pedro. Pedro ya en esta parte empieza a comentarle historias de su vida, ¿no? Diciéndole que sí había sido torturador, que no era capitán, que era de otro grado, que su mujer no se llamaba como él la estaba mencionando, sino se llamaba de otra forma. Y le hizo como un repaso. Él hace un repaso de su vida, y aquí es ya cuando el capitán se ve un poco contra la espada y la pared, ¿no? El capitán llega un momento que acusa a Pedro de ser aún más cruel que el propio capitán, cuando le está tirando por la emoción. Y Pedro en esta última parte hace un pequeño monólogo hacia su mujer. Empieza diciendo que a él todos los días va a la playa. Le pregunta al capitán que cómo hace eso. Dice, sí, uno cuando está muerto puede hacer lo que quiera. Y yo entonces voy casi todos los días a la playa. No voy todos, pero voy casi todos los días. Dice, el capitán lo amenaza con traer a la mujer y violarla enfrente de él. En casi todos los actos se lo menciona. Y Pedro dice que a él no le importa que lo hagan, que él ya está muerto. Que si traen a la mujer, y aunque la violen, él podría decir unas palabras, y es que su hijo no se sienta triste por su muerte. Dice que sabía que con 3 años que tenía, con 4 meses era pequeño, no lo iba a entender, pero que con 10 años sí, que lo había hecho por mejorar su forma de vida, no una muerte gratuita, un poco en el hilo de Miguel Hernández. Aquí se le saltan también otra vez las lágrimas al capitán, y el capitán abre su corazón y se muestra cada vez más, bueno, abre su corazón es una metáfora, pero que empatiza un poco con Pedro. Y ya lo reconoce, está muerto. El miedo aparece en escena por ambas partes un montón. Y el capitán reconoce no tener una ideología a la que aferrarse, y por eso mira a Pedro, que lo hace como estaba hablando tú antes de la película del Padrino, a lo mejor no por un sueldo, pero lo hace ya por el miedo que le están inculcando desde arriba. Si no consigue los objetivos, si no hace algo, posiblemente le pase lo mismo que a Pedro, y como he dicho antes, termina de rodillas pidiéndole información. Así termina. Y yo lo veo un poco en eso, ¿no? En la fortaleza mental, la fortaleza mental del capitán, en la fortaleza mental de Pedro, y que esa fortaleza mental te da el convencimiento de tu idea, ni más ni menos. Yo veo a Pedro convencido de su idea, mientras que el capitán o bien le han dicho lo que tiene que pensar y ya está, y ya sé lo que tengo que pensar, cómo tengo que actuar, cómo tengo que ir, cuál es la línea que tengo que seguir, pero no estoy convencido. Entonces, esa fortaleza mental yo creo que la da el estar convencido de una idea, de su idea. Yo creo que también me gustaría destacar una cosilla, y es que se empieza a notar la humanidad del capitán. Hay un momento en el que tú lo has comentado que dice que está viendo que su trabajo falla. Lo somete a todo tipo de tortura, pero no consigue su fin. Entonces, ya no es porque esté haciendo mal su trabajo, sino porque a mí me da la impresión que él piensa, ¿y si le estoy
haciendo yo todo esto a una persona que realmente no me dice nada porque no tiene nada que decir? Duda, ¿no? Claro. Pedro, Sí, me habré equivocado y estaré haciendo una injusticia con... Y eso demuestra, yo creo que un poco de humanidad por parte del capitán, a pesar de lo que pasa. Que yo lo que creo que más de estar convencido es tratar la ideología como un dogma, no es como la verdad absoluta. Ahí por esa parte yo personalmente estoy más con el capitán, que duda de su ideología. O sea, un paso importante. Yo no creo que sea una cuestión ideológica desde el punto de vista de algo dogmático, sino una cuestión de principios básicos a los que tú te aferras y a los que si tú renuncias, estás renunciando a todo lo que has sido a lo largo de tu vida. Eso es a lo que yo me refiero, no decir yo tengo este discurso y con este discurso voy yo y no permito que nadie me... Es decir, yo tengo esta idea, pero yo estoy abierto pero estoy convencido. Y yo creo que lo que hace fuerte a Pedro, porque Pedro termina, yo creo que desde el segundo acto ya es más fuerte que el capitán. Porque en el momento en que empieza a decir yo ya estoy muerto, cuando está respirando, cuando te dan con el electroshock y aunque tú digas que no te duele, pero ya tiene una posición, ya es más fuerte que el capitán. Y yo creo que esa fortaleza que ve el capitán en él, en alguien al que está maltratando y demás, y que ve que todavía se hace más fuerte, hace que el capitán cada vez vaya menos. Yo creo que es absolutamente una cuestión de principio, es decir, una escala de valores que tiene Pedro es decir, a mí no me puedes quitar ciertas cosas, me quitan la vida antes que quitarme ciertas cosas. Y es lo que el capitán no logra entender en ningún momento. Yo creo que hay un momento en el que ya el capitán, si entre comillas está más de su parte, está más de la parte de Pedro. Sí que lo entiende, pero no es capaz de superarlo. No sé si me explico. Es decir, ve por qué lo hace, pero como que no se lo termina de creer. Es capaz de empatizar, no de simpatizar, ¿no? Llega a un extremo en el que más o menos sí sé por dónde van las cosas, sí, pero no me pongo directamente en tu lugar, ¿no? Un poco así. Y si os parece, para terminar, he traído el castillo por ahí. Del señor Galeano. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis leído de Galeano? Galeano para mí es... Sí, yo perfectamente podría pedirle matrimonio. Se llama La cultura del terror. Y yo creo que mejor lado que este, ¿no? Por lo que es el que tengo que hacer aquí, como para, aunque sea mencionarlo, ¿no? También creo que está un poco de acuerdo con lo que hablamos de Pedro y el capitán. Sí, han salido sí, ha salido pero por si hace falta la mitad del folio para. ¿Os parece a alguno que me empieza? ¿Este a alguien? Que me empiece yo. ¿Lo leo entero? Sí. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de hacer lo que sienta. Son algunos métodos de penitencia, tortura y traición en la vida de la familia, para castigo de la desobediencia, escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa. La cultura del terror, Eduardo Galeano. ¿No encontráis algún tipo de relación con el libro? Aunque lo centra en la familia, pero... Yo creo que, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero creo que podemos trazar un montón de paralelismos tanto con el taller de Miguel Hernández como el de esta mañana de la charla, o incluso el taller de la película. ¿No? Evidentemente, el capitán no es una persona transparente, porque es lo que le repite Pedro una y mil veces. Tu hijo, tu mujer que dicen, no saben quién eres realmente, no saben lo que haces. Eso es lo que hablamos. Esta mañana también se comentaba, ¿no?, el tema de la lucha de la mujer, ¿no?, en el medio rural.
Y comentaba esta mujer que fue un auténtico problema luchar incluso con sus propios compañeros de batalla, sus propios compañeros sentimentales, sus parejas, que no entendían cómo era posible que una mujer hiciera esas cosas, que rompiese con ese fato. Y creo que la última frase es la que define perfectamente el texto y la idea, que no se puede intentar cambiar el mundo sin darte una vuelta por tu casa. También lo tenemos ahí en una de las citas que nos ha dado antes, ¿no? Que por aquí, no sé, si quieres cambiar el mundo, cambia a ti mismo. Pero un poco, ¿no? Además, ¿qué opinas del peso en relación, si no, algo que... Sí, que como en la casa ya la educación que todos recibimos, o educación primaria, digamos, ya es un reflejo de lo que un centro penitenciario o una tortura utiliza, ¿no? Que, por ejemplo, quitarte la comida, o pegarte, o el miedo. Por ejemplo, ¿creéis que tuvo la misma educación Pedro que el capitán? ¿Son los mismos valores, la misma manera de inculcar las cosas? Seguramente no. O por lo menos las circunstancias que se han desarrollado en su vida son totalmente distintas para que una persona acabe de una forma y de otra. Pero que también hemos aceptado lo que he dicho antes, que la casa puede llegar a ser, la familia puede llegar a ser un centro penitenciario en una menor escala, ¿no? Pero los métodos pueden llegar a ser lo mismo. Y el grupo de amigos, Evidentemente, cualquier tipo de grupo social o de contrato social, incluso una pareja, puede llegar a ser. ¿Alguien quiere decir algo? Amiguísimo. Vía esta frase, si os parece, y después la última frase que se dice en el preámbulo, ¿vale? Está bien acorde con lo que hemos leído, y creo que con la última parte de Pedro y el capitán. Dice: dame una docena de niños sanos, y bien formados, y mi propio entorno para educarlos, y os garantizo que los convertiré en especialistas de lo que yo haya seleccionado, independientemente de las aficiones, técnicas, habilidades, vocaciones y la raza de sus antepasados. Y es como una bocana de esperanza, ¿no? De que las cosas se pueden cambiar si se empieza desde pequeño, desde mayor, porque se pueden cambiar a las personas. Se pueden cambiar a las personas, no se pueden cambiar las personas, podemos cambiar a nosotros mismos. En el tema infantil a lo mejor más desde fuera. Pero sí habría que partir, como dice lo último acá de la base. Hay que partir de la base si se quiere cambiar. Es un poco en relación a eso. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú mismo, empieza desde tu casa para poder. Es decir, todo tiene que partir. Me gustaría añadir una cosa también, que lo he leído en autores, por ejemplo, sin ir más lejos, como Galeano, incluso teóricos de los movimientos sociales, del movimiento obrero. Pero una cosa que realmente a mí, en mi experiencia personal, me demuestra que es así. No sé, para la gente ya, que cuando uno realmente se convence de una cosa es cuando empieza a cambiarla, y que la imposición nunca vale para nada. Tú puedes educar, pero hasta que tú personalmente no te das cuenta de que eso funciona así, no. Y se puede aplicar incluso a todos los niveles, no solamente a temas de grupos sociales, hasta un tema tan cotidiano y tan superficial, por así decirlo. No es que sea superficial, te lo comparo con esto, si lo haces a los estudios. Para que tú no compruebas la dificultad de una cosa o un reto y no fracasas, te das cuenta de lo que de verdad significa ese reto. Y un poco así Yo argumento para el tema de la ética, que yo creo que aparece en toda la obra, este libro de Hermann Hesse. No sé cómo se pronuncia, bueno, Hesse. Demian, ¿lo habéis leído? ¿Lo conocíais? No he leído, pero conocido, pues, o animo a leerlo.
Si queréis dejaros la última parte, mucho más porque a mi criterio es un poquito tenía ganas de acabar ahí. Pero lo que es el principio, la parte del nudo, a mí me parece espectacular. Y terminamos, si os parece, leyendo esta última frase del mismo Mario Benedetti en el 79, que dice: de más está decir aun en medio de las derrotas que hoy sobrellevamos, no estoy por una literatura y mucho menos por un teatro derrotista y lloriqueante, destinado a inspirar lástima y conmiseración. Tenemos que recuperar la objetividad como una de las formas de recuperar la verdad, y tenemos que recuperar la verdad como una de las formas de merecer la victoria. Creo que es lo que no es visible del libro, la portada de unos borreguillos, ¿no? Muy visible, como pueden estar las portadas. Y ya está. Y para que no le apetezca leer, se puede leer esta parte. Ya acaba. Y ya está, gente, muchas gracias. A ti. Y un besito para todo el mundo, ¿vale? Que aunque hayamos estado mucho, todo seguirá para adelante algún día. ¿Vale? Como dice en esa frase, ¿Qué? no hay que caer, que hay que hacer lo que